Cuando era chavo de unos 14 años, unos tíos le hablaron a mis padres que si podíamos ir a cuidar a mi abuela ahora que tuvo un accidente. Al parecer, se cayó en la entrada de la casa y se había lastimado la cadera, y como mis padres tienen un negocio de comida corrida ya con personal, pensaron que eran los únicos que podían ayudarle estos días sin afectar su trabajo. Aceptaron y me llevaron a la fuerza, porque eran vacaciones de verano. Mi abuela me daba una mala vibra. Al principio pensaba que era porque no la conocía mucho y se me hacía enojona, pero es que en verdad, estando al lado de ella, te sentías muy incómodo. Así que imagínense ahora dormir en su casa. Al llegar, nos contó que se lastimó porque un gato se brincó a su casa, seguramente persiguiendo un ratón, y cuando fue a abrirle la puerta para que saliera, entre el movimiento la tumbó y la lastimó. La situación era extraña, porque ella se veía muy sana y entera, como para que un gato la tumbara, pero en fin. Estuvimos la primera noche, y como solo la casa tenía 2 cuartos, me tocó dormir en la sala. Y fue un martirio porque había un calor infernal, pero no podía abrir la puerta del patio porque estaba lleno de plantas y árboles y me daba miedo que se metiera algún animal. Era la 1 de la mañana y no podía dormir, aun cuando empecé, ahora con los ruidos. Empecé a escuchar uno en particular, que era como rascaban la pared. Se escuchaba terroso, no tan sólido. Era como si rascaran tierra endurecida o bloques de adobe. El sonido seguía cuando mi abuela bajó de su cuarto. Pasó por la sala y me vio si estaba dormido. Yo estaba tapado con la sábana por los zancudos, así que seguro pensó que sí lo estaba, y la vi salir al patio. No podía ver mucho qué hacía, pero cuando regresó, dejé de escuchar ese sonido de rascar una pared. Mi mamá ya me había dicho que cuidadito dijera o me quejara de la casa de mi abuela, así que no dije nada y al día siguiente me puse a matar el tiempo con cualquier cosa. Tenía un Game Boy, pero lo guardaba para jugar en la noche. Esa tarde después de comer, estaba en el patio de mi abuela, que estaba lleno de árboles, y al fondo en la pared donde termina su casa, tenía muchas cajitas de pájaros y jaulas vacías. Le pregunté a mi mamá por qué mi abuela tenía esas cosas sin animales. Ella no me supo decir, porque ni ella sabía. Seguí en lo mío y me salí de la casa, y como mi abuela no tenía vecinos, me puse a rodearla, y al llegar a espaldas me doy cuenta que la pared final es de adobe. Según yo era de ladrillo, ahí estaban clavadas las casitas y las jaulas de pájaro. Así que repito, sin nada que hacer, me puse a ver qué onda y entre las cosas de mi papá de su carro agarré la cinta métrica, me puse a medir la casa por fuera y medía 32 metros de largo. Era una finca enorme, como suelen ser los ranchos de antes, y dentro de la casa la medí también y eran 30 metros hasta llegar a la pared. Esa era una pared falsa y empecé a mal viajar, que seguro mi abuela escondía algo detrás. Admito que me dio miedo cuando llegó la noche y empecé a escuchar de nuevo que rasgaban la pared. Y cuando escucho que baja alguien de la sala me fijo y de nuevo finjo estar dormido y veo que es mi abuela rumbo al patio. Me asomo hasta donde pude ver y siento como alguien toma mi hombro con fuerza. Casi me desmayo del susto. Me doy la vuelta y era mi papá en cuclillas y me dice con una seña que guarde silencio y ambos nos quedamos viendo qué hacía mi abuela y cuando ya viene de regreso mi papá me dice que me tape y finge estar dormido. Lo hago y escucho que mi abuela entra a la sala y le pregunta a mi papá qué hace despierto, y él le contesta fingiendo que bajó a tomar agua. La abuela le dice que bajó a cerrar la puerta, porque yo las dejo abierta, pero es peligroso porque se meten animales, y ya ambos se suben a sus respectivos cuartos. Estuve despierto pensando lo más que pude, hasta que de nuevo caí dormido. Al día siguiente mi papá actuaba de lo más normal del mundo, y a la primera oportunidad de salir de la casa para ir a comprar cosas para comer, me dijo que lo acompañara y nos vamos en la camioneta. En el camino ya muy serio me preguntó mi papá que si también vi algo extraño o qué hacía despierto. Le conté todo lo que pasó y cuando le explicaba lo del sonido que rascaban tierra, él me dice que también lo escuchó y cuando se asomó por la ventana desde su cuarto que está en el 2.º piso, vio a su suegra, o sea mi abuela, de frente a la pared y parecía que estaba levantando un bloque que se cayó de esa pared y lo ponía en su lugar. No sabía si contarle lo de las dimensiones de la casa que no cuadraban y que seguro había una pared falsa al fondo, pero como yo ya tenía miedo se lo dije. Mi papá estaba sorprendido y me dijo que no me preocupara, que hoy en la noche duerma con ellos para que no me asuste y que él se encarga de esto. Cuando llegó la noche estábamos cenando y no era tarde, quizás eran las 7 de la noche, cuando en el comedor todos, hasta mi mamá, se escuchó el rascar de la pared. Mi abuela se puso muy nerviosa y primero se puso a decir que subiéramos ya a dormir, luego que fuéramos a la farmacia por otras cosas de su dolor de cadera, y mi papá fingiendo que no sabía de dónde venía ese sonido, se fue al patio y yo lo acompañé. Mi abuela nos siguió, diciendo que no nos acerquemos, y fue tanta su desesperación que me jaló del pelo y yo grité. Mi papá se enojó y le dijo que no me levantara la mano. La abuela se quedó ahora a metros de nosotros
y mientras mi mamá le reclamaba también por qué me jaló el pelo, nosotros fuimos a la pared. Cerca se escuchaba cómo rascaban y mi papá con la palma de la mano le pegó a la pared por zonas, hasta que detrás de una caja de pájaros se vio cómo voló poquita tierra y allí vimos un bloque medio suelto. Mi papá bien valiente y me sorprende de él porque a él le dan miedo hasta las cucarachas, pero como pudo sacó el ladrillo. Olía dentro humedad, pero no se veía nada. Me dijo que fuera por mi Game Boy y alumbrara con la lámpara que tenía, y cuando lo hace, escuchamos como algo se movió detrás de esa pared, y cuando mi papá sacó la lámpara de ese hueco, salió una especie de mano. Les platico, la mano era como si estuviera bañada en chapopote o algo así, y con mucho pelo, y no lo recuerdo bien, pero mi papá dice que solo tenía 3 dedos enormes, pero yo entre el susto y la poca luz no lo recuerdo bien. Solo sé que era una mano diferente a las nuestras. Asustados nos vamos a la entrada de la sala, y mi abuela, ya lejos de estar nerviosa, se empezó a reír, y nos dice que no, que muy valientes. Mi papá jaló a mi mamá, y le dijo que juntara todas nuestras cosas y nos íbamos de allí ahora mismo. Mi mamá también, al ver que su mamá estaba actuando muy raro, no dudó en juntar las cosas y ya nos subimos a la camioneta. Mi papá y mi mamá se acercaron con mi abuela y platican, y como que acabaron mal porque mi abuela le metió una cachetada a mi mamá, y ya con eso se regresaron al carro y nos fuimos. En el camino, mi papá se la pasaba diciendo que mi abuela estaba loca y que ahora que llegan a la casa, mi mamá le habla a sus hermanos para ver quién la va a cuidar. Cuando llegamos a la casa hablaron y creo que un tío al que no conozco la ayudaría ahora. Pasaron 2 días y mi abuela falleció. A mi mamá le dijeron que mi tío, quien la cuidó, la encontró en el patio cuando despertó y no tenía como algún golpe o lo que fuera. Simplemente se desvaneció y cuando le contaba eso a mi mamá, mi papá tomó el teléfono y le preguntó a su cuñado que si de pura chingadera en la pared del fondo no hay algo extraño. Y él le dijo que ahora que lo menciona es verdad, hay un hueco como de medio metro. Lo revisaron pero no hay nada. Yo no fui al velorio, solo fue mi mamá y mi papá, pero ya de grande me dijeron que al llegar estaba toda la familia y decidieron no contar lo que pasó con esa cosa encerrada en su pared. Uno de los vecinos de mi abuela, un señor grande de edad que estaba en el velorio, ya bien tomado, dijo que mi abuela ya estaba en el cielo descansando, que si bien fue una señora muy dura y enojona con sus hijos, se lo ha ganado. No cualquiera educa a 5 hijos para bien y aparte se da el lujo de encerrar chamucos. Cuando dijo eso mi papá, trató de preguntar al señor por separado que a qué se refería con eso de encerrar chamucos, y el señor le dijo que con gusto le diría, pero por lo que sabe mi papá no es de confianza. Es más, hasta en lugar de mantenerlos encerrados, los libera. Mi papá y mi mamá desde entonces ya no han tocado el tema de aquella experiencia y no han pisado la casa desde entonces. México tiene las mejores historias paranormales, eso ya nos quedó claro, pero también tenemos las mejores historias de fiesta y aquí también se las contaremos. Sigue nuestra nueva cuenta, México Embriagable, y escucha las mejores historias de la peda, como solo los mexicanos sabemos hacerla. Ya hay videos en la cuenta, allá te vemos. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.